referirnos a las artropatías, a las artritis no infecciosas, a las enfermedades degenerativas y a las artropatías por depósito de cristales. Ahora, decir, ¿qué es una artropatía? La artropatía es una enfermedad propia de la articulación y se va a agrupar en 3 grupos grandes. En la artropatía inflamatoria, en las artropatías por depósito de cristales y en la artropatía degenerativa. El diagnóstico radiológico se va a manifestar en la enfermedad según la articulación que esté siendo tomado por la enfermedad, según el patrón de distribución articular, tomando en cuenta los datos clínicos, de laboratorio y los cambios radiológicos. Las artropatías por depósito de microcristales pueden ser tanto por pirofosfato cálcico dihidratado o por depósito de hidroxiapatita, van a presentar manifestaciones características radiológicamente. En cambio, en las artropatías degenerativas, llamada también osteoartritis o artrosis, es la forma más común y tiene características también distintivas que la va a diferenciar del resto de las artropatías. Ya hay una zona de mayor esclerosis, pero esta zona, ¿no? Esto, más que todo esto. Aquí estamos viendo como un fragmento, ¿no?, de densidad cálcica que está adyacente al radio. Tiene un borde definido. Entonces, acá es una artropatía por depósito de pirofosfato cálcico dihidratado. Esto es la lesión. Aquí hay un cúmulo de este cristal, ¿no? Y aparte también, como dice su compañera, hay mayor esclerosis a nivel de la cabeza de radio, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Las artropatías inflamatorias van a tener varias causas, entre ellas tenemos las infecciosas, o llamada también artritis séptica, y las no infecciosas, que engloba varias patologías, a las cuales tenemos la artritis reumatoide, la artritis crónica juvenil y las espondiloartropatías. Entonces, estamos viendo una radiografía de cadera o de pelvis, ¿no? De pelvis en un niño, porque tenemos aquí el núcleo de osificación, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es que en el lado contralateral este núcleo de osificación no se visualiza. Primero. Segundo, vemos una lesión radiolúcida, lítica, en la metáfisis del fémur, ¿no? Entonces, esto es un caso de artritis séptica, ¿ya? Una infección en este niño. Muy bien. Vamos a desarrollar lo que es la artritis reumatoide, es decir, que es una enfermedad inflamatoria de tipo sistémico, crónico. La causa aún es desconocida, que principalmente va a afectar a la membrana sinovial y puede cursar con poliartritis. La mitad de los casos tienen manifestaciones extraarticulares. Es más frecuente en las mujeres que van entre las edades de 20 a 40 años, pero puede presentarse a cualquier edad de la vida. Se identifica por radiografía porque puede presentar áreas de erosiones, de osteopenia periarticular, y va a tener criterios de diagnóstico para la enfermedad. Entre los criterios de diagnóstico tenemos la rigidez matinal, que puede durar más de 1 hora, ¿no? De 1 hora a más. Y esta rigidez debe estar presente al menos durante las 6 semanas. Tumefacción, llamado también artritis, que debe ser observado por el médico, de 3 o más grupos articulares en forma simultánea, y debe estar también presente al menos unas 6 semanas. La tumefacción
a nivel del carpo, metacarpo falángica o, escuchen bien, interfalángicas proximales, ¿no? Que debe estar presente también al menos durante 6 semanas. La tumefacción articular debe ser simétrica, ¿no? Debe estar presente también al menos durante 6 semanas, simétrica en ambos lados. Y presenta cambios radiológicos que incluyen las erosiones y desmineralización u osteopenia yuxtaarticular a nivel, primero, de manos o muñecas. También puede estar presente los nódulos reumatoideos y el factor reumatoide debe estar positivo por lo menos en el 5% de los controles normales. ¿Cuál es su patrón de distribución característico? Es que hay una afectación bilateral y simétrico. Su afectación principalmente en las pequeñas articulaciones por orden va a nivel de las manos, pies y columna cervical. Entre otras articulaciones por orden decreciente, primero en rodillas, caderas, columna cervical, hombros, codos, se van a ver afectados. Entonces, entre las características radiológicas, nosotros vamos a visualizar un aumento en el volumen, ¿no?, de partes blandas, la tumefacción de partes blandas a nivel periarticular. Y esto se debe a una proliferación de la membrana sinovial o a presencia de derrame articular a nivel de las bursas y de las vainas tendinosas. Osteopenia yuxtaarticular, ¿no? Que va a llevar a una osteopenia generalizada. Y esto se va a dar por una hiperemia del proceso articular, ¿no? Inicialmente es difícil detectar este cambio. En los pacientes, esta cortical, ¿no?, de la superficie tanto cóncava y convexa, van a tener el mismo grosor. Normalmente, la superficie cóncava tiende a ser más gruesa que la superficie convexa. Eso es lo normal. Pero en esta enfermedad, ese grosor se va a ir igualando, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo prácticamente áreas de erosiones, ¿no?, y una osteopenia en la cual incluso en el segundo y en el quinto metatarsiano estamos viendo como un borramiento, ¿no? Ya no se visualiza tan claramente los bordes articulares. Hay una osteopenia bien marcada. Las erosiones marginales son erosiones a nivel subcondral en las áreas descubiertas que no están cubiertas por el cartílago hialino y que van a estar en contacto con la membrana sinovial, que va a ser hipertrófica. Va a ir destruyendo la cortical, ¿ya? Y va a afectar al hueso trabecular. Las primeras erosiones va a preceder a reducir el espacio articular, que se va a observar como una pérdida o se va a desdibujar la cortical, como lo hemos visto en la placa anterior. Y va a delimitar un defecto radiolucente, ¿no?, más o menos delimitado. Entonces, ustedes están viendo acá, no se ve la cortical, como que se pierde la cortical y se ve esa zona un poco más radiolúcida, ¿no? Está presente entre el primero o entre el segundo y cuarto o quinto dedo metatarsiano. Entonces acá, por ejemplo, tenemos igualito áreas de erosiones en la apófisis estiloides del cúbito, ¿no? Otra de las características radiológicas es que se disminuye el espacio articular. Se puede ir formando debajo de esta disminución del espacio áreas quísticas, ¿no?, lo cual lo vamos a ver como pequeñas imágenes radiolúcidas. Y
Ya en casos más avanzados podemos ver subluxaciones o luxaciones, ¿no? Articulares. Entonces, en las fases tardías, los cambios erosivos ya no van a poder retroceder, podríamos decir, ¿no? Y en fases avanzadas se da la anquilosis ósea, que quiere decir la fusión de dos fragmentos óseos, ¿no? O de dos estructuras óseas. Se va a volver uno. Y vamos a tener también los cambios artrósicos secundarios. Entonces aquí estamos viendo lo que son las subluxaciones y luxaciones laterales, ¿no? En los diferentes dedos del pie. Y están viendo ahí ya prácticamente se ha perdido lo que es el espacio articular, ya está pinzado, ¿no? Hay una mayor esclerosis, hay formación de osteofitos, hay erosiones, áreas de erosiones en lo que son las cabezas de los metatarsianos y de las bases de las falanges proximales. En fases precoces podemos ver áreas de tumefacción en partes blandas. Si ustedes visualizan bien en esta primera imagen, estamos viendo un área más radiopaca en relación al resto del tejido de partes blandas, ¿no? Entonces, esto puede deberse a lo que es una reacción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen nodular radiopaca a este nivel, que viene a ser producir esta reacción inflamatoria en partes blandas, una gota tofacio. Las erosiones que presenten las estructuras óseas nos van a indicar agresividad en la proliferación de la synovia y puede aparecer en los primeros meses de la enfermedad, ¿no? En la evolución de la enfermedad. El estudio por resonancia magnética y por ecografía es muy útil en fases iniciales de la enfermedad. Entonces, antes incluso de que se presente alteraciones en lo que son los estudios de laboratorio, si nosotros realizamos o utilizamos estas dos técnicas, podemos encontrar cambios en la parte ósea o articular. Y es muy útil para realizar lo que es el seguimiento en el tratamiento y porque, como les digo, radiológicamente o por laboratorio, tal vez encontremos una articulación normal. Entonces, por ecografía, ¿qué se va a observar? Esta área hipoecoica, ¿no? Que viene a ser la membrana sinovial, se ve hipertrofiar, va a aumentar en su tamaño y va a producir esas áreas de tumefacción. Y al Doppler vamos a encontrar que hay actividad y podemos encontrar hasta 3 grados, ¿no? De la enfermedad, dependiendo de la cantidad de flujo vascular que presente esa área. Entonces, vamos a ver este engrosamiento, que ya es tipo patológico, y nos vamos a referir a lo que es sinovitis. Sinovitis viene a ser esa hipertrofia de ese tejido sinovial, ¿no? De la sinovia. Puede estar asociado a presencia de líquido en una fase inicial, puede ser anecoico, completamente negro, sin ecos en su interior. Ya en fases avanzadas puede producir o podemos encontrar una colección, pero heterogénea, con ecos en su interior, debido a presencia de material proteináceo, exudado fibrinoso o a detritos. Entonces, como les decía, la vascularización nos va a dar lo que es la actividad de la enfermedad. Cuando no encontremos vascularización, quiere decir que la enfermedad
no está activa, y también se puede visualizar áreas de erosiones a nivel de la cortical, y se ven estas áreas de erosiones como áreas de discontinuidad en esa línea hiperecoica que viene a ser la cortical. Por resonancia magnética, el estudio de estas enfermedades es mucho mejor, nos puede dar un diagnóstico precoz, donde se puede evaluar la membrana sinovial, si hay presencia de erosiones y si hay edema óseo subcondral. Nos va a detectar la sinovitis, ¿no?, en las pequeñas articulaciones, manos, pies, si es activa y cuando no hay alteración en lo que son los exámenes de laboratorio. En la sinovitis aguda y derrame articular va a presentar un similar aspecto por resonancia magnética. En la secuencia T1 y en la secuencia T2 va a diferenciar lo que es la sinovitis del derrame articular, y para esto se requiere administrar el gadolinio. En la sinovitis va a haber lo que es un realce intenso, se va a tomar lo que es la sustancia de contraste, ¿no? Y en las sinovitis crónicas van a haber ya cambios fibróticos, y aquí la señal va a estar disminuida, no va a haber una captación como en la fase aguda. Las erosiones como defectos óseos de localización yuxtaarticular lo vamos a ver en los dos planos, y va a haber una igual captación en ambos planos y similar a la sinovitis. Va a detectar el edema a nivel de la médula ósea, que muchas veces es inespecífico, sus bordes pueden ser mal delimitados, hay una disminución difusa en lo que es la señal en la secuencia T1, que va a ir aumentando en la secuencia T2. En T1 ustedes el líquido lo van a ver en color negro oscuro, y en T2 el líquido o el edema lo van a ver en un color blanco, ¿ya? Y va a haber un realce tras administrar el contraste. En la artritis reumatoide, el edema óseo subcondral es un marcador de destrucción ósea activa, que es la precursor para que aparezcan las erosiones. El edema óseo va a representar el estado reversible aún del daño tisular, pero cuando se presentan las erosiones, aquí ya hay un daño estructural permanente, entonces ya no va a ser reversible ese daño. Aquí en estas imágenes, en lo que son cortes coronales, sagital y axial, en diferentes secuencias, tenemos la presencia de edema, ¿no?, y presencia de erosiones que se va visualizando en cada una de las imágenes. Así también presencia de un derrame articular y la hipertrofia de lo que es la membrana sinovial. Entonces, en la artritis reumatoide, las localizaciones específicas, tenemos la muñeca y las manos. Las más afectadas es en la muñeca, a nivel de la articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal. Estas vamos a encontrar erosiones que van a establecer la agresividad y se van a detectar cerca a la cabeza de los metacarpianos, ¿no?, en el borde radial, entre más o menos del segundo, tercer y el borde cubital del quinto metacarpiano. En su margen radial, en la base de las falanges proximales y las carillas articulares de las interfalángicas proximales. En la muñeca vamos a encontrar erosiones iniciales a nivel de la estructura del escafoides, en el tercio medio del hueso grande, en las articulaciones entre el hueso ganchoso y el quinto metacarpiano, el trapecio
y el primer metacarpiano y el estiloides radial y cubital. En fases tardías va a haber una afectación uniforme de todas las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y del carpo. Luego va a haber una subluxación metacarpofalángica con un desplazamiento cubital y palmar de las falanges en las cabezas de los metacarpianos y en las interfalángicas. Y su imagen que nos va a dar en aspecto de cuello de cisne. Esto por una hiperextensión de la interfalángica proximal y flexión de la distal, ¿no? Entonces aquí el cuello de cisne, la artritis reumatoide. En el pie se va a afectar en un 80 o 90%, simultáneamente la afección es con las manos. Va a afectar también predominantemente, si ustedes se dan cuenta, en el otro era metacarpofalángicas y aquí es la metatarsofalángicas. Y la interfalángica del primer dedo y el tarso. También las erosiones iniciales van en el borde lateral de la cabeza del quinto metatarsiano. En el resto puede presentar erosiones en el borde medial y más tarde a nivel lateral. Ya en fases avanzadas, las subluxaciones metatarsofalángicas con desplazamiento plantar de la cabeza de los metatarsianos y falanges proximales en sentido peroneal, ¿no? O sea, lateral, igual que el otro lado, en la mano, con deformidades en flexión dorsal de las interfalángicas proximales y la deformidad en halus rígidos del primer dedo. En el tarso se dan los cambios igual que en el carpo. Todos los huesos se van a ver afectados conjuntamente y al final nos puede llevar a una anquilosis completa del tarso. En la columna cervical también puede haber aparición de subluxaciones por una laxitud ligamentosa que es secundaria a la destrucción articular. Para esto se solicita, escuchen bien, una radiografía de columna cervical funcional y su complicación puede ser la compresión medular o del bulbo raquídeo. Entonces acá podemos encontrar una subluxación atroaxoidea anterior, donde la distancia del borde posterior del arco anterior del atlas y el borde anterior del odontoide va a ser mayor a 3 milímetros. Es frecuente que el 50% de los pacientes con artritis reumatoide presenten este cambio. Y esto se va a identificar cuando se realiza la radiografía de columna cervical en flexión. Entonces, en lo que es la funcional, vamos a tener lo que es las incidencias en flexión y extensión, ¿ya? Entonces, en flexión vamos a detectar esta subluxación. También tenemos la subluxación atloaxoidea superior, que una tercera parte de los pacientes con artritis reumatoide lo pueden presentar, donde hay una migración craneal del odontoides. Su extremo se va a introducir dentro del foramen magno y puede sobrepasar la línea de McRae. Es secundaria la afectación occipito-cervical con colapso de las masas laterales del atlas. Es de peor pronóstico por la odontoides que puede comprimir la médula o la unión bulbomedular. Y también podemos encontrar la subluxación subaxial por debajo de C2, que está definido por un desplazamiento somático anterior superior a 4 milímetros o al 20% del cuerpo vertebral. Es una consecuencia la inestabilidad en las articulaciones interapofisiarias por laxitud de la cápsula articular y los ligamentos interespinosos. Las localizaciones más típicas es a nivel de C2, C3 y C3, C4. Y va a ir afectando, ¿no?, a nivel discal y nos va a dar un aspecto en escalera, ¿ya? En la resonancia magnética está indicado para ver si hay una
patología compresiva, ¿no? Su diagnóstico diferencial, dependiendo del patrón de distribución axial, la afectación de la centesis, la proliferación ósea, nos va a permitir diferenciarlo con las espondiloartropatías. Entonces acá debemos nosotros distinguirla de la artritis psoriásica, pero acá su debut de la artritis psoriásica es poliartritis simétrica con afectación interfalángica pero a nivel distal. En la artritis reumatoide es interfalángica proximal, ¿no? Entonces ahí ya nos está diferenciando de esta enfermedad y nos está orientando más hacia la artritis reumatoide. Y también podemos encontrar esclerosis subcondral y periostitis. En las espondiloartropatías, que son artropatías inflamatorias o llamadas también artritis seronegativas anteriormente, toda esta agrupación de espondiloartropatías tienen una clínica en común, ¿no? También la parte epidemiológica y genética la comparten, donde el factor reumatoide es negativo, pero hay una fuerte asociación con el antígeno de histocompatibilidad de clase 1, el HLA-B27. El patrón de afectación articular y extraarticular va a ser diferente a la artritis reumatoide. Aquí va a haber una afectación axial, raquídea y sacroiliaca. Se dice espóndilo porque hay una afectación a nivel de la columna. Entonces, ¿qué entidades podemos encontrar o agrupadas dentro de esta espondiloartropatía? Tenemos a la espondilitis anquilosante, a la artritis psoriásica, a la artritis reactiva o síndrome de Reiter, a las artropatías enteropáticas que se van a asociar a las enfermedades inflamatorias intestinales, a las espondiloartropatías indiferenciadas. La sacroileitis y la afectación de entesis, o llamado también entesitis, son lesiones que van a ser característicos dentro de este grupo de enfermedades. Entonces, en la sacroileitis tenemos que la articulación sacroiliaca va a ser la más afectada. Es frecuente la sacroileitis. Entonces, la articulación sacroiliaca va a ser la más afectada. Es la primera manifestación clínica. La articulación sacroiliaca tiene dos partes. Una parte que es la sinovial, que va a corresponder a las 2/3 partes anteriores e inferiores, y la parte posterior que es ligamentosa. Entonces va a haber una oblicuidad en el espacio articular que va a ser variable. En un corte axial se va a ver como una S itálica, y en la radiografía en anteroposterior va a aparecer como más como una interlínea. El cartílago más grueso es a nivel de la carilla, a nivel sacro, que en la carilla a nivel ilíaco. Y la distribución de la afectación sacroilíaca va a variar en las espondiloartropatías. Por ejemplo, en la espondilitis anquilosante tenemos que puede haber una presentación bilateral y simétrica, también puede ser bilateral y asimétrica, pero unilateral no se presenta. En la artritis reactiva o de Reiter puede tener estos tres tipos de presentación. En la artritis psoriásica, tan igual que la artritis reactiva, también se puede presentar de las tres formas. Y en las artritis asociadas a extremidades inferiores, puede presentarse en forma bilateral y simétrica. Todas las artropatías inflamatorias van a afectar a la articulación sacroiliaca en una misma secuencia temporal. Ahora, podemos tener cambios erosivos a nivel del margen articular del hueso ilíaco,
con una mala definición o pérdida de la línea blanca cortical de la carilla articular ilíaca. Cambios iniciales se observan en la mitad inferior de la articulación. Cuando estas erosiones van incrementando, progresando, esta línea articular se va a ensanchar, va a aumentar. Y ya en una fase más evolucionada, el proceso reparador articular nos va a dar una esclerosis subcondral. Y la última fase es una anquilosis articular, una fusión en esa articulación. La radiografía no muestra signos antes de los 3 o 7 años, cuando inician los síntomas. O sea, ya lo podemos diagnosticar en fases más tardías, más avanzadas. La tomografía puede demostrar cambio antes, aunque las erosiones, la esclerosis subcondral, los cambios en la interlínea articular ya también son cambios avanzados y reversibles. La resonancia magnética es la técnica de elección en fases iniciales, pues nos va a detectar cambios inflamatorios activos que pueden ser reversibles. Estos hallazgos pueden ser el edema óseo subcondral, la sinovitis, erosiones de las carillas articulares, cambios de señal en regiones subcondrales de transformación grasa y esclerosis que va a corresponder aún a fenómenos de tipo reparador. Las entesitis vienen a ser esas zonas de inserción del tendón, ligamento, cápsula o fascia en el hueso. Y se va a definir entesitis como un proceso inflamatorio de la entesis, ¿no? Es característico de las espondiloartropatías y tiene dos tipos, el fibroso y el fibrocartilaginoso. Su mecanismo patológico es mediante una reacción autoinmunitaria contra el fibrocartílago que no se va a dar en toda la extensión de la entesis, de esta inserción del tendón, ligamento, cápsula o fascia en el hueso. Por rayos X podemos encontrar un área de osteopenia en la zona de la inserción ósea, irregularidad cortical, presencia de erosiones, calcificaciones en partes blandas y una formación reparadora del hueso a nivel de la entesis. La ecografía y la resonancia nos van a identificar cambios de tipo inflamatorio en el tendón, en la fascia, donde se inserta. El tendón o la fascia pueden presentar engrosamientos focales y la resonancia magnética nos va a dar cambios en la señal de las partes blandas adyacentes, donde en T2 va a haber un aumento en la señal, una imagen mal delimitada, y en la zona de inserción ósea van a haber cambios como edema, y en fases avanzadas va a haber presencia de erosiones con discontinuidad en el margen de la cortical. Ahora veremos lo que es la espondilitis anquilosante. También es una artropatía inflamatoria crónica con afectación primaria del esqueleto axial, secundaria al esqueleto apendicular. Es más frecuente en los varones en una relación de 3:1 o de 2:1. Y el grupo etario que más se afecta es de los 15 a 35 años de edad. El antígeno de histocompatibilidad tipo 1 HLA-B27 va a estar presente en el 90% de los casos y los síntomas iniciales pueden ser raquídeos en las 3/4 partes de los casos. Puede haber también dolor, rigidez lumbar, dolor en nalgas y cara posterior de los muslos que va a asimilar a cuadros de ciatalgia. También tenemos aquí, tan igual que en la artritis reumatoide, criterios diagnósticos. Y estos criterios van en criterios clínicos, donde hay una limitación de los movimientos de la región lumbar en los 3 planos, en flexión anterior, flexión lateral y extensión. Una historia de dolor o presencia de dolor a nivel de la unión dorso-lumbar o de la región lumbar. Hay una expansión respiratoria limitada, que puede ser igual o menor a 25 milímetros.
y esto se va a medir a nivel del cuarto espacio intercostal. También tiene sus criterios radiológicos de la sacroileitis, donde el grado 0 es una radiografía normal. En el grado 1 hay dudosas alteraciones. En el grado 2 ya se encuentran discretas erosiones o esclerosis subcondral. En el grado 3 hay alteraciones manifiestas con una o más de los siguientes signos: esclerosis, erosiones, ensanchamiento o estrechamiento de la interlínea y una anquilosis parcial. Ya en el grado 4 hay una anquilosis articular total. El diagnóstico definitivo: el paciente va a presentar, por ejemplo, una sacroileitis bilateral de grado 3-4, que puede estar acompañado de un criterio clínico como mínimo. O también puede ser que haya una sacroileitis unilateral de grado 3 o 4 o una sacroileitis bilateral de grado 2, que va a estar acompañado del criterio clínico que puede ser el 1 o de los criterios clínicos 2 y 3. Y los diagnósticos probables es cuando hay una sacroileitis bilateral de grado 3 o 4 y no hay ningún criterio clínico. ¿Cuál es su patrón de distribución? Primero la afectación sacroiliaca, luego de la columna lumbar, luego de la columna dorsal y cervical. Va en forma ascendente, ¿no? Entonces, otras articulaciones que pueden ser afectadas: la cadera, hombros, rodilla, manos, pies. Es habitual la afectación de la articulación de la pared torácica a nivel externo-clavicular, del manubrio esternal o costo vertebral. ¿Cuáles son las características radiológicas? La sacroileitis, que son pequeñas erosiones en las carillas articulares en forma de borde de sello de correos. Las erosiones y esclerosis subcondral no son muy prominentes. La anquilosis va a ser muy común, la parte sinovial y ligamentosa de la articulación. Las características radiológicas en la espondilitis: tenemos la entesis de la inserción vertebral de las fibras periféricas del anillo fibroso a nivel del disco intervertebral. Se va a denominar espondilitis y es característico en las espondilitis anquilosantes. Entonces aquí va a iniciarse a nivel lumbosacro o dorsolumbar y posteriormente va a afectar a la columna lumbar, dorsal y cervical. En las mujeres puede haber una afectación precoz a nivel de la columna cervical y la resonancia magnética va a detectar áreas focales de edema óseo a nivel del margen anterosuperior y anteroinferior, ¿no?, de los cuerpos vertebrales, que va a ser mal delimitado. Podemos encontrar edema también a nivel de partes blandas, con erosiones en la cortical y cambios de transformación grasa y esclerosis ósea. En los rayos X puede demostrarse áreas de erosiones, esclerosis a nivel de los lóbulos anterosuperior y anteroinferior de los cuerpos vertebrales, llamado lesión de Romanus. En los adolescentes las erosiones son prominentes y van a plantear un diagnóstico diferencial con la espondilodicitis infecciosa. Puede haber la formación de los sinesmorfitos, que vienen a ser estos puentes óseos, ¿no?, que es bilateral y simétrico y que van a ir uniendo a los cuerpos vertebrales, produciendo así la anquilosis. Los discos intervertebrales pueden ir calcificándose, como ven acá, ¿no?, y posteriormente va a tomar lo que es una forma en caña de bambú. Incluso se produce lo que es la alteración en la forma del cuerpo vertebral, en el cual toma una forma cuadrada. En las articulaciones periféricas puede haber de 20 a 40% de afectación extraespinal, quiere decir a nivel de las caderas, hombros, rodillas, que tiende a ser bilateral y simétrica. Y puede encontrarse dos patrones radiológicos.
Entonces, 20 a 40% puede tener una afectación extraespinal a nivel de las caderas, hombros y rodilla, que suele ser bilateral y simétrico. Tiene dos patrones radiológicos. Uno que tiende a la anquilosis articular, que es rápido, bilateral, simétrico y mayormente se presenta en jóvenes, y otra donde hay una destrucción articular con una marcada destrucción e irregularidad a nivel de las carillas articulares antes de terminar en una anquilosis articular. Las entesis también van a estar presentes, que son erosiones con proliferación ósea y que puede presentarse a nivel del calcáneo, del trocánter, del fémur o en las tuberosidades isquiáticas. El diagnóstico diferencial: se debe diferenciar las artropatías que están basados en datos clínicos. En la sacroileitis vamos a encontrar va a llevar a una osteitis condensante del ilíaco o a una sacroileitis infecciosa. Y las espondilitis debemos diferenciarlo de la hiperostosis vertebral idiopática difusa. Y en los adolescentes, como les dije anteriormente, el diagnóstico diferencial es con la espondilodicitis infecciosa. En la artritis psoriásica, que es una artropatía inflamatoria seronegativa, va a presentar acá el dato clínico, la psoriasis cutánea. 1.5 a 2% de la población general puede sufrir esta patología. Se presenta entre la tercera y cuarta década de vida y es más frecuente en los varones. Las manifestaciones articulares de los pacientes psoriásicos se puede presentar en 7 a 10% de los casos y tiene tres formas. Una, la oligoartritis asimétrica, que es la más frecuente, que va entre 30 a 70%. Otra, la poliartritis simétrica, que debe realizarse el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide, y el tipo de espondicitis. El patrón de distribución es la afectación a nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Tomen en cuenta que en la artritis reumatoide es proximal. También vamos a encontrar las dactilitis de las manos, pies, que puede ser bilateral o asimétrico. La afectación sacroiliaca, que puede darse en una tercera o en la mitad de los casos, y puede estar asociada o no a las sacroiliacas. En un 10% puede cumplir lo que son los criterios de una espondilitis anquilosante. ¿Cuáles son las características radiológicas? Hay tumefacción, pero de tipo fusiforme a nivel de las partes blandas, en los dedos y las manos, llamado dactilitis. Y por ecografía y resonancia se va a encontrar en estas tumefacciones un edema periarticular, tenosinovitis de los flexores, escasa afectación de la sinovia articular. Al decir tenosinovitis me refiero que el tendón va a estar rodeado de una colección anecoica y va a haber engrosamiento de este tendón. Aquí también otra de las características es que va a conservar la densidad radiológica. Puede haber una reducción, pero en forma uniforme del espacio articular. Puede haber proliferación ósea con una marcada esclerosis subcondral y de reacción perióstica. Y lo característico en esta enfermedad es erosiones en lápiz en copa, de esta forma. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, una reacción perióstica a este nivel en la falange proximal, una disminución del espacio articular en forma uniforme, la esclerosis, ¿no? Mayor esclerosis en el borde articular. La artritis reactiva, o llamado también síndrome de Reiter,
en el cual vamos a encontrar la triada de artritis, conjuntivitis y uretritis. Entonces este es el dato que nos va a orientar a esta patología. Es una artritis aguda, no infecciosa, que se puede presentar después de una infección. Puede afectar a ambos sexos. Hay un antecedente, una historia de infección gastrointestinal o por una infección genitourinaria, que es la más frecuente en los varones. Son las personas jóvenes entre los 20 a 40 años los que más se afectan. También tiene su relación con el antígeno de histocompatibilidad tipo 1, el HLA-B27, en un 60-80%. Y su patrón de distribución afecta más frecuente a nivel del tobillo, pie, rodilla y las articulaciones sacroiliacas. Es menos frecuente la afectación a nivel de las manos, cadera y la columna vertebral. Es característico, ¿no?, radiológicamente, que pueda ser un debut de una articulación a nivel metatarso-falángica. También podemos tener cuadro de entesis a nivel del tendón de Aquiles o de la fascia plantar en el calcáneo, que es la más afectada. Podemos encontrar erosiones, esclerosis reactiva, osteofitos groseros mal delimitados, y es más frecuente a nivel de la fascia plantar que el tendón de Aquiles. El tobillo es el más frecuentemente afectado, donde vamos a encontrar una reacción perióstica en ambos malleolos. También hay una afectación sacroiliaca bilateral, asimétrica, y la anquilosis es menos frecuente en su presentación. La afectación de la columna vertebral también es menos frecuente o menos común. La artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, que se da en 10 a 20% de los casos. Hay un antecedente de colitis ulcerosa o de la enfermedad de Crohn. Hay una afectación intestinal manifiesta antes que se presente la artritis. Se presenta entre los 25 a 45 años de edad y puede comprender dos alteraciones articulares. La primera, una artritis periférica, ¿no?, donde hay una afectación oligoarticular que va a coincidir con la exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la otra, poliarticular, independiente de una afectación intestinal. Las articulaciones que más frecuentemente se afectan es la rodilla, tobillos y articulaciones de los pies y las manos. Y se trata de una artritis no erosiva ni deformante. El otro tipo, la artritis axial, que va a preceder y sigue a la enfermedad intestinal, que puede cursar con sacroileitis bilateral y simétrica, poco o nada sintomática, o puede ser idéntico a una espondilitis anquilosante. La entesis va a afectar primero más la inserción del tendón de Aquiles, la fascia plantar y el tendón cuádriceps. Las artropatías por depósito de microcristales, que es un grupo heterogéneo donde hay alteraciones bioquímicas. Hay el depósito articular y periarticular de microcristales que van a producir manifestación clínica, radiológica y anatomopatológica. ¿Cuáles son las entidades que encontramos en este grupo de artropatías? Está la gota, la artropatía por depósito de pirofosfato cálcico dihidratado y la enfermedad por depósito de hidroxiapatita. En la gota, que es el depósito de cristales de urato monosódico en la cavidad articular y otros tejidos, donde va a haber una precipitación de cristales como consecuencia del aumento del nivel sérico de ácido úrico, y esto puede ser ya sea por un aumento a nivel de su síntesis o por disminución en la excreción renal. ¿Qué formas clínicas tenemos? Tenemos 4.
la hiperuricemia asintomática, la artritis gotosa aguda, la gota intercrítica y la gotatofasia crónica. Son agregados de cristales de urato monosódico que va a estar rodeado de una reacción granulomatosa, tofos, una manifestación tardía o cuando hay un tratamiento incorrecto. El diagnóstico mediante datos clínicos, análisis de laboratorio y análisis de los cristales que han sido obtenidos en una artrocentesis. ¿Cuál es el patrón de distribución? En la artritis gotosa aguda es de tipo monoarticular, le gusta, ¿no?, la localización metatarsofalángica en la primera articulación, el tarso, tobillo y rodilla de localización frecuente. En la gotatofasia crónica tiende a ser poliarticular, con predilección en las articulaciones periféricas como los pies, manos, muñecas, codos y rodillas. El diagnóstico diferencial en la artritis gotosa aguda, por rayos X, mayormente tienden a ser normales inicialmente. Puede haber también tumefacción de partes blandas en la articulación donde está afectada. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la artritis séptica, la condrocalcinosis o la periartritis calcificante. ¿Qué características radiológicas vamos a encontrar? Tumefacción de las partes blandas periarticulares, que pueden ser asimétricas o excéntricas. Va a conservar el tamaño del espacio articular hasta en fases muy avanzadas de la enfermedad. Puede haber erosiones redondeadas u ovales delimitadas con bordes esclerosis y sobreelevados que pueden ser tanto intraarticulares o periarticulares, eso en relación a donde se localiza el tofo, y se conserva la mineralización. Hay escasa o nula alteración a la radiografía de rayos X, donde solamente se puede manifestar con tumefacción de partes blandas periarticular, o también puede haber derrame articular. El diagnóstico clínico en la gotatofasia crónica es fácil de detectar clínicamente y la calcificación de los tofos es infrecuente. Y acá puede sugerir una alteración en el metabolismo del calcio o por un fallo renal. En las artropatías por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, entonces aquí tenemos la condrocalcinosis, que es la calcificación del cartílago articular por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado y otros cristales. Los hallazgos radiológicos en pacientes asintomáticos es que se puede asociar a una entidad idiopática, a enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipomagnesemia, la hipofosfatasia y gota y otros trastornos hereditarios. Es frecuente a partir de los 50 años, no hay predominio en los sexos. Su patrón de presentación clínica tenemos en la forma aguda o pseudogota, donde va a liberar los cristales a la synovia y va a desencadenar la artritis aguda. Es frecuente en varones, se afecta la rodilla, luego caderas, hombros, codos, muñecas y tobillos. En la forma crónica es frecuente el tipo poliarticular crónico. En la radiografía aparece como una artrosis y el diagnóstico diferencial es con la artritis reumatoide y la artropatía de Charcot. Sus características radiológicas es que su localización típica es en rodillas, sínfisis pubiana, muñecas, codos, caderas, es bilateral y simétrico, y la morfología de las calcificaciones va a depender de dónde se localiza el cartílago hialino o fibroso. El fibrocartílago de menisco de las rodillas, en la sínfisis pubiana, el ligamento triangular del campo, son calcificaciones que son groseras e irregulares. O sea, al decir groseras son grandes e irregulares. Las localizadas en el cartílago hialino tienden a ser lineales y finas y están paralelas a la superficie ósea articular.
Es menos frecuente las calcificaciones a nivel de la membrana sinovial, a nivel de la cápsula articular y de los ligamentos. En la radiografía anteroposterior de rodilla, pelvis y manos podemos encontrar una reducción asimétrica del espacio articular, una esclerosis subcondral y geodas subcondrales, osteofitosis, que quiere decir presencia de osteofitos, patrón de distribución en las articulaciones metacarpofalángicas, radiocarpiana, codos, hombros, una afectación aislada o desproporcionada también a nivel femoropatelar. Aquí tenemos una articulación de rodilla, donde estamos viendo calcificación a nivel de los meniscos, disminución del espacio articular, ¿no? Presencia de osteofitos, tanto a nivel de los cóndilos femorales como a nivel del platillo tibial. En la enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita, el depósito de cristales de hidroxiapatita o de fosfato cálcico se va a dar aquí. Tenemos la forma periarticular en forma de tendinitis calcificante o de periartritis calcificante, donde es la más frecuente, puede aparecer a cualquier edad de la vida, igual en ambos sexos, afecta más el hombro a nivel del tendón supraespinoso, en la mitad de los casos tiende a ser bilateral, puede ser asintomático o con dolor intenso, puede tener un inicio abrupto similar a una monoartritis aguda. Es menos frecuente a nivel del tendón del glúteo, en la rodilla, muñeca, a nivel interfalángico de manos y otras articulaciones. La forma articular es menos frecuente y puede tener 3 formas de presentación clínica. La artritis aguda recurrente, en forma de sinovitis, artritis y artropatía destructiva rápidamente progresiva, donde aquí tenemos el cuadro de un hombro de Milwaukee, que se da más en mujeres de edad avanzada, donde hay dolor, limitación funcional, puede haber derrame articular, signos de rotura a nivel del manguito del rotador, y en el diagnóstico se deben identificar los cristales dentro del líquido articular. En las características radiológicas, en la forma periarticular, la radiografía de rayos X puede identificar una o varias calcificaciones periarticulares a nivel del trayecto del tendón supraespinoso, ¿no? Luego tenemos las calcificaciones redondeadas o elongadas, lineales o de baja densidad. El número, tamaño, densidad de las calcificaciones puede cambiar a lo largo del tiempo. Por resonancia y ecografía se valora, ¿no?, íntegramente lo que es la articulación del hombro para evaluar el tendón manguito de rotador, donde las rupturas son raras. En el hombro de Milwaukee vamos a tener los siguientes signos: una reducción del espacio articular, presencia de esclerosis subcondral y erosiones, puede haber escasa o nula presencia de osteofitos o geodas subcondrales, y también puede haber una subluxación superior en la cabeza humeral. La enfermedad puede progresar a una destrucción articular, puede estabilizarse o resolverse parcialmente. La osteoartritis, o llamado también artrosis, es un grupo heterogéneo de patologías que tienen manifestaciones clínicas similares con cambios patológicos y radiológicos comunes. La artrosis viene a ser el resultado de factor mecánico, biológico, que van a desestabilizar el acoplamiento normal entre la degradación y la síntesis por los condrocitos de la matriz extracelular del cartílago articular y el hueso subcondral. La artrosis puede ser iniciada por múltiples factores, que van a incluir factores genéticos, ambientales, metabólicos y traumáticos. En su patogenia, la artrosis viene a ser el resultado de la pérdida de la función articular como consecuencia de una rotura del cartílago articular.
Aunque la degradación del cartílago articular es un evento central en la patogénesis de esta enfermedad, otros tejidos como la sinovia, el hueso subcondral van a participar en el inicio y desarrollo de esta patología. El resultado final es destrucción acelerada de la matriz por enzimas procedentes de los condrocitos y de las células sinoviales, que va a ser seguida por alteraciones en los sistemas de reparación del cartílago. ¿Cuál es su patrón de distribución? Tiende a ser unilateral o bilateral, pero asimétrico. Y esto nos hace el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide, que es bilateral y simétrico. Tengan en cuenta eso. Afecta a algunas articulaciones de la mano, pies, rodillas, caderas y articulaciones interapofisiarias en la columna cervical y la columna lumbar baja. En las manos afecta articulaciones interfalángicas proximales y distales, ambos. En la muñeca, a la articulación trapecio-metacarpiana y trapecio-escafoidea. En los pies, a la primera articulación metatarso-falángica. En los codos, hombros, muñecas, tobillos también se afectan, pero es infrecuente. ¿Qué características radiológicas nos muestra? Puede haber una reducción que no es uniforme del espacio articular, donde va a ser mayor la disminución en las zonas articulaciones que van a soportar mayor carga, donde va a haber un adelgazamiento o ulceración condral. Va a haber una formación reparativa del hueso subcondral, que se va a manifestar en una esclerosis subcondral. Va a haber formación de osteofitos, quistes subcondrales o geodas de bordes bien delimitados, con delgado halo escleroso debido a una reabsorción, destrucción trabecular y degeneración quística. La mineralización va a ser normal, va a haber ausencia de erosiones y va a haber presencia de subluxación. Aquí en este cuadro nos clasifica a la artrosis en el tipo idiopático y secundaria, su localización en manos, pies, rodillas, cadera, columna, principalmente cervical y lumbar, y en otras localizaciones en la idiopática, y en la secundaria, que puede estar asociada a enfermedades congénitas o del desarrollo, ¿no? Y sus principales cambios. En la radiología convencional, su evaluación va a ser bidimensional. Es una técnica de imagen inicial, económica, disponible, de rápida adquisición. Es el más conocido y también es uno de los más utilizados por los reumatólogos. Su desventaja es que utiliza la radiación ionizante, no visualiza estructuras no osificadas, por ejemplo el cartílago, los meniscos, partes blandas. Puede haber discordancia clínico-radiológico. En la osteoartritis va a producir una pérdida lenta, gradual, progresiva, inicialmente focal del cartílago. Y esto se va a ir viendo en la placa como una disminución del espacio articular. Entonces, indirectamente vamos a medir, ¿no?, mediante este estudio en esa forma. Aquí tenemos una correlación entre los signos radiográficos y los cambios anatomopatológicos en la osteoartritis. Si nosotros tenemos una disminución del espacio articular, es porque a ese nivel pueden haber fisuras, ulceraciones y erosiones a nivel del cartílago articular. Cuando hay esclerosis del hueso subcondral, es porque se ha incrementado la celularidad y vascularidad del hueso subcondral. Cuando hay formación de quistes subcondrales, es porque hay una intrusión de líquido sinovial o las microfracturas subcondrales. La presencia de osteofitos es por la revascularización de los remanentes cartilaginosos, la osificación endocondral y una tracción capsular. El signo de reforzamiento o contrafuerte y osteofitos es porque hay una estimulación de la membrana sinovial y del periósteo. Cuando hay hundimiento del hueso subcondral,
porque hay trabéculas óseas que están comprimidas, debilitadas y deformadas. Fragmentos intraarticulares libres, cuando hay fragmentación de la superficie osteocartilaginosa, y alteración de la alineación y deformidades, cuando ya hay una rotura de los ligamentos, de los tendones y de la cápsula articular. La evaluación radiográfica es en sitios específicos. En la rodilla va a detectar cambios precoces. A nivel de la articulación femorotibial, por ejemplo, tenemos una escala en la cual va de grado 0 a 4. Y sus características en el grado 0 es que es una articulación normal. En el grado 1, cuando hay una dudosa disminución del espacio articular con posibles osteofitos pequeños o incipientes. En el grado 2, cuando hay presencia de osteofitos, el espacio articular puede ser normal o disminuido, ¿no? Y esa disminución más o menos es dudoso. En el grado 3 hay presencia de osteofitos ya de un grado moderado, con disminución del espacio articular definido, con esclerosis y una posible deformidad articular. En el grado 4 hay grandes osteofitos, hay disminución del espacio articular en forma marcada, con esclerosis importante del hueso subcondral y deformidad articular definida. Aquí tenemos en el grado 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el grado 1 impresiona como que hubiera una disminución del espacio a nivel articular femorotibial a nivel medial, con una mayor esclerosis a nivel del platillo tibial medial, ¿no? En el grado 2 ya estamos viendo pequeñas formaciones de osteofitos incipientes, e impresiona también una disminución del espacio articular femorotibial a predominio medial. En el grado 3 estamos viendo ya la presencia de osteofitos, tanto a nivel de los cóndilos femorales como a nivel de los platillos tibiales, una disminución del espacio articular, ¿no? En ambos lados, esclerosis de los platillos tibiales y también de los cóndilos femorales. Ya en el grado 4 estamos viendo un área de mayor esclerosis, una disminución marcada a nivel de la articulación femorotibial a predominio lateral, ¿no? Fíjense, aquí está el peroné. Entonces, la disminución es a nivel lateral, con presencia de osteofitos, ¿no? Osteofitos marginales en cóndilos femorales y platillos tibiales, y ya se ha perdido lo que es la alineación, ya hay una deformidad en la rodilla. También podemos encontrar en la articulación patelofemoral, ¿no? Cambios, y esto lo vamos a ver en las proyecciones lateral o axial. A nivel coxofemoral, que de preferencia debe hacerse en bipedestación, y los pies deben estar en una rotación interna de 15 a 20 grados. En las manos y carpos, las interfalángicas distales y proximales, la articulación trapecio-carpiana y trapecio-escafoidea van a tener mayores cambios. Hay una mayor incidencia de la osteoartritis en la mano, que es en la segunda articulación interfalángica distal, y el osteofito va a predominar más en la cara palmar y dorsal. Entonces, en la proyección oblicua vamos a ver estos osteofitos en ambas posiciones. Y también podemos encontrar erosiones centrales. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Presencia casi similar a lo de la rodilla. Los espacios articulares están disminuyéndose, ¿no? En un lado más que el otro.
hay mayor presencia de esclerosis, hay formación de osteofitos. En las imágenes por resonancia, la resonancia es un examen multiplanar, no invasivo, en el cual vamos a visualizar tanto la parte ósea como las partes blandas, lo que es el cartílago, lo que son los tendones, los músculos. Entonces, aquí de alguna forma sí se va a poder visualizar los osteofitos utilizando las diferentes secuencias, por si acaso, ¿ya? No nos evalúa, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la resonancia, nos va a evaluar muy bien esto de los osteofitos, que a veces por rayos X, debido a la localización, no la podemos evaluar, pero en la resonancia, por los cortes axial, sagital y coronal, va a ser más fácil definirlas y evaluarlas. Nos va a permitir la resonancia magnética evaluar si hay edema óseo, va a detectar y cuantificar la presencia de derrame sinovial, nos va a evaluar también si hay presencia de sinovitis, evalúa si hay defectos en el cartílago, analiza el contenido del agua y esto mediante sus secuencias, si hay presencia de proteoglicanos, colágeno, sodio. Podemos apreciar si hay quistes subcondrales o sinoviales, visualiza los meniscos, ligamentos, bursas, tendones y músculos. El cartílago nos permite evaluar su grosor, si hay defectos focales o difusos. En la secuencia T1 con supresión grasa, el cartílago articular se va a ver hiperintenso, o sea, blanco, y los defectos que haya se van a ver como focos hipointensos, o sea, oscuros. En la secuencia T2, el cartílago se va a ver hipointenso y las lesiones cartilaginosas se van a ver hiperintensas. El espacio articular en la rodilla menor de 3 milímetros va a señalar defectos cartilaginosos. Y los ligamentos, podemos encontrar edema en los ligamentos que van a rodear la articulación de la osteoartritis, ya sea, por ejemplo, en la rodilla a nivel del ligamento colateral medial. En el hueso, la articulación patelofemoral es la más afectada. Podemos encontrar edema en médula ósea, podemos detectar sinovitis con engrosamiento sinovial y derrame. Los meniscos, podemos encontrar si hay degeneración y daño en la gonartrosis. Se evalúa la sinovitis alrededor de los meniscos. También podemos visualizar quistes subcondrales. T2, los quistes en el hueso subcondral son áreas bien delimitadas con bordes redondeados y sin trabéculas en su interior. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en esta resonancia, miren la parte ósea, la presencia de los osteofitos, las erosiones, la presencia de lo que es el espacio articular también, ¿no? Vemos que no tiene una distancia, un espacio simétrico, sino que hay zonas más disminuidas. Incluso a este nivel estamos viendo un área hiperintensa, porque aquí ya hay ausencia del menisco, y esta área hiperintensa es porque el líquido sinovial se ha localizado a ese nivel. La ecografía nos va a dar una información más adecuada de las estructuras articulares y periarticulares, nos evalúa con precisión y fiabilidad si hay derrame sinovial y quiste de Becker. Los tendones, ligamentos, bursas y la porción periférica de los meniscos pueden ser evaluados. Evalúa si hay cambios cartilaginosos, derrame sinovial y proliferación sinovial con la presencia de osteofitos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Lo que es la cápsula que está abombada, la membrana sinovial hipertrófica con presencia de actividad que al Doppler nos está dando lo que es una vascularización a nivel de la membrana sinovial, ¿no?
y por lo tanto toda esa zona produce una tumefacción en partes blandas. En el cartílago articular, en este cartílago podemos encontrar a la evaluación ecográfica cambios tempranos, como es la pérdida de nitidez del borde externo del cartílago hialino, puede haber fibrilación o hendidura en el cartílago, puede también haber un incremento en el grosor del cartílago, que es un hallazgo temprano que se relaciona a edema, y en los cambios avanzados vamos a encontrar que se adelgaza la capa cartilaginosa, ya puede ser en forma focal o generalizada, y al medir el grosor del cartílago a nivel del cóndilo femoral es diagnóstico y seguimiento, ¿no?, frente al tratamiento. En la osteoartritis avanzada va a haber una pérdida completa del cartílago y se va a asociar a irregularidad del borde óseo. El derrame sinovial también lo vamos a ver, es un hallazgo habitual. Puede haber un derrame sinovial subclínico. El líquido sinovial tiende a ser anecoico, no homogéneo, por el material proteínáceo, microcristales, fragmentos óseos y cartilaginosos que pueda contener. El derrame sinovial es un material intraarticular anormal, hipoecoico o anecoico, que puede ser desplazable y compresible, que no tiene señal Doppler. En la rodilla puede producir un incremento de la distancia entre el borde anterior y posterior mayor de 4 milímetros. La proliferación sinovial, donde hay una hipertrofia y la membrana sinovial se va a ver hipertrófica, proliferante, es similar a otras artropatías inflamatorias. En estadio avanzado va a haber un engrosamiento y edema de la membrana sinovial, y la hipertrofia sinovial es la presencia de ese tejido hipoecoico intraarticular anormal que no es desplazable, poco compresible y que frente a la actividad nos va a devolver una señal Doppler. Cuando es inactivo, ya porque ha recibido tal vez tratamiento, va a seguir hipoecoico, hipertrófico, pero no va a haber señal Doppler. Los osteofitos, que son irregularidades óseas en los contornos óseos, ¿no?, y que por ecografía nos va a dar esa forma como en alas de gaviota. Otras alteraciones son la protrusión del menisco medial, donde va a haber desplazamiento del ligamento colateral medial y va a haber una disminución del espacio femorotibial, y también nos permite evaluar mucho mejor la presencia de los quistes de Becker. La gammagrafía ósea es un predictor de la enfermedad de la osteoartritis en rodilla y es un método sensible pero poco específico. Entonces, en lo que es la osteoartritis, los exámenes que deberíamos utilizar: primero, la ecografía, la resonancia y la radiografía, en ese orden.